Romanos capítulo 10. Versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hace unos domingos prediqué acerca de la primera parte de esta promesa. Hoy voy a predicar sobre la segunda parte de este versículo, que es con la boca se confiesa para salvación. Lamento que algunos de ustedes no hayan podido estar presentes aquel domingo que prediqué la primera parte de este versículo, pues podrían llegar a imaginarse erróneamente que exagero o que voy a exagerar la importancia de la confesión externa. Pero si hubieran estado cuando consideramos la primera frase, habrían visto que engrandecí la aseveración con el corazón se cree para justicia. Y declaré que era lo esencial y lo más importante, el creer con el corazón. Fíjense qué detalle, lo estuvimos considerando, que no dice, nosotros decimos creer y lo relacionamos con la mente, pero no, la palabra de Dios es corazón, o sea, con el corazón se cree. O sea, tiene que estar envuelto los afectos, las emociones. Sin eso, sin el corazón creyente, la confesión con la boca sería un pecado. Sería una falsedad. Sería un insulto atroz al Dios Altísimo. Me esforzaré en esta mañana para poner los dos deberes en su debido lugar, sin ensaltar indebidamente al menor ni despreciar al mayor. Con la boca se confiesa para salvación. No ha de haber confesión con la boca allí donde no hay fe con el corazón. Profesar una fe que no se tiene equivaldría a convertirse en un comerciante falaz, engañoso, que pretende mantener un negocio muy grande, pero sin tener ni inventarios, ni tener un capital, que únicamente obtiene su crédito por medio de falsas apariencias. Y por lo tanto es un ladrón, es un mentiroso. Hacer una profesión sin tener una posesión de fe es como ser una nube sin lluvia. Un río que ha sido bloqueado con piedras y que está completamente desprovisto de agua. Es ser un actor de teatro que se contornea y pavonea en el escenario con los atuendos de un rey para cambiarlo luego tras los bastidores por la vestimenta de un hombre común. La verdadera fe, allí donde existe, produce obras. Y entre todas ellas, la obra principal es una valerosa, constante y consistente confesión de Cristo. El hombre que no se ha inducido a confesar con su boca para salvación en el sentido contenido del texto, no tiene fe. La fe sin obras es una raíz muerta, que no da ningún fruto. Es un pozo que no tiene agua. La fe sin obras es una de las cosas más condenables fuera del infierno. La palabra de Dios nos exhorta a huir de ella. Recordemos que si profesáramos tener una fe en Cristo y nuestra conducta no fuera santa, acarrearíamos oprobio a la Iglesia de Cristo. Estaríamos crucificando de nuevo a nuestro Salvador Jesucristo. Convertiríamos la verdad de Dios en una mentira. De la misma manera que hemos de huir de una profesión sin fe, igualmente hemos de huir una fe que no produzca una buena profesión, que pueda ser expresada ante muchos testigos. Yo creo que la confesión mencionada aquí en el texto comprende el todo de la vida cristiana. No creo que signifique el simple decir yo soy un discípulo de Cristo, o el sometimiento al rito ordenado por Dios en el bautismo, donde hacemos una confesión de fe públicamente. El apóstol incluye bajo el término confesión la puesta en obra de aquello que Dios ha obrado dentro. Es la confesión mediante actos, obras y palabras
de esa gracia que Dios, por medio de su Santo Espíritu, ha puesto en el alma. Decimos en un proverbio conocido, no sé si, yo creo que sí, que todos lo conocemos, el hábito no hace al monje. Lo conocemos, ¿no? Así, la simple confesión de Cristo con la boca por una vez no cumple con la confesión descrita aquí. Y sabemos que es muy común hoy en día en las iglesias evangélicas, que pasan al frente, confiesan con la boca una vez a Cristo y ya está, ya eres creyente, ya eres salvo. Pero no es lo que está enseñando el texto. Hermanos, un árbol no es un bosque. Una profesión de Cristo no es la confesión de Cristo para salvación. Así que voy a procurar en esta mañana, con la ayuda del Señor, ilustrar el significado de confesar con la boca para salvación. Y luego voy a ocupar unos cuantos minutos en hacer vigente esta confesión, exhortando a aquellos que verdaderamente aman al Señor y han creído con su corazón, que se aseguren de confesar con sus bocas. Primeramente, confesar a Cristo con la boca. Abarca toda la vida y obra del cristiano. Espero que esto lo puedan ver antes de que finalice el sermón. Diferentes casos requieren de los hombres diferentes formas de confesión. Algunos tienen que confesar al Señor de una manera, otros de otra forma diferente. Todo cristiano es llamado a confesar con su boca de acuerdo a aquella manera que su propio estado, habilidades y posición en la providencia requiera de sus manos. Primero, entonces, una de las formas más tempranas y sencillas de confesar a Cristo con la boca ha de encontrarse al unirse en actos de adoración pública. Muy pronto, casi tan pronto como leemos nuestra Biblia, en el Génesis, leemos que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, desde muy temprano. Cuando ya estaban discernibles las dos partes de la simiente, de la mujer y de la serpiente, vemos que ahí los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. Quienes no temían a Dios se alejaron a sus diversas ocupaciones, mientras que los justos, en el día séptimo, y todavía no había estado dada la ley, pero sí el Señor había dado mandamientos claros en la creación, estos se congregaban para orar y alabar y sacrificar. Así que cualquiera que se uniera a las filas de los hombres que invocaban el nombre del Señor era de inmediato identificado mediante ese acto como un siervo del Dios Altísimo. En los tiempos de Jeroboam, cuando él puso los becerros en Betel y Dan, cualquier israelita que emprendía su fatigoso camino hacia Jerusalén bajo el temor de ser perseguido por su rey, el acto de estar con la multitud que guardaba el día de la fiesta en los atrios del templo y no estaba adorando con esos becerros de oro, era de entrada una clara confesión de su fidelidad a Jehová y de su aborrecimiento a todos los ídolos. En los tiempos apostólicos, los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y las oraciones, donde se reunían 2 o 3 y especialmente donde se congregaba el mayor número para escuchar la predicación de la palabra, o con el propósito de partir el pan, la admisión de cualquier persona a esa reunión se volvía una confesión de su fe en el Señor Jesús, en cuyo nombre estaban reunidos. En los siglos posteriores a los apóstoles, los siglos del siglo II, III, IV, V, donde se levantaban muchísimas persecuciones, los creyentes se reunían por la noche a adorar al Dios Altísimo a escondidas. Y lo hacían así para no ser vistos por ningún guardia. Lo hacían en las cuevas, en catacumbas, en bosques. El solo estar allí era una confesión de que su fe era verdadera. Algo muy parecido ocurría en tiempos posteriores. Si un hombre iba para oír a Lutero, habías esperado que fuera cristiano. Y especialmente en Inglaterra también, los lollardos predicaban a un puñado de personas en alguna remota aldea con un vigía fuera que les advertía de la llegada de los monjes. Y habrías podido estar muy seguro que quienes adoraban de esa manera cuando el castigo era la muerte,
solo por estar ahí, hubiera supuesto que eran verdaderos discípulos del Señor. Hoy sucede lo mismo con unos cuantos. Hay hermanas que tal vez han venido en esta mañana a su iglesia local, para quienes las últimas palabras de su esposo fueron: si vas allá, no entrarás en casa otra vez. O tal vez fue la palabra de un pariente que maldecía a su hermana por su amor a la verdad, o la maldición de un padre sobre el hijo por aventurarse a creer en Cristo. Y su presencia de estos hermanos en su iglesia local, un domingo como hoy, junto con sus hermanos para adorar a Dios, es una clara confesión del Señor Jesús con su boca, porque están ahí. Pero no sucede así con la mayoría. Muchos vienen a sus iglesias locales porque es la costumbre, mas yo espero que muchos más, porque siendo verdaderos cristianos, es su delicia venir siempre a la adoración. No reconocemos hoy en día ninguna clara profesión de religión en el simple hecho de estar aquí. ¿Por qué? Porque en la iglesia hoy en día nos juntamos justos e injustos, santos y pecadores. Y si esta fuera la única profesión de religión que hayamos hecho, no cumpliría la intención del texto, el simple hecho de estar aquí, hoy en día. En tiempos de persecución sí lo haría. En los días oscuros, negros y sangrientos sí lo haría. Pero hoy no. Hoy no, porque ahora representa poca o ninguna confesión para la mayoría de nosotros el estar aquí. Sentarnos confortablemente en nuestros asientos, escuchar predicar al predicador y luego proseguir nuestro camino a nuestros hogares. Pero en el pasado sí lo haría, cuando el castigo era la muerte. La confesión, que significa aquí, hermanos, es cumplida todavía mejor de manera mediante una debida atención a esas dos ordenanzas que Cristo quiere que sean la divisa de los creyentes. Bajo la antigua dispensación mosaica, las ordenanzas eran únicamente para los israelitas. La circuncisión y la Pascua no eran para los filisteos, no eran para los egipcios, sino para la simiente de Abraham, y únicamente para la simiente de Abraham y los prosélitos. Ocurre lo mismo bajo la dispensación cristiana. No tenemos ordenanzas para los extraños, no tenemos ordenanzas para los forasteros ni para los extranjeros. Ambas ordenanzas están destinadas a la comunidad del verdadero Israel, que somos nosotros, los creyentes en Cristo. Somos el verdadero Israel. Ustedes recordarán cuán cuidadosamente guardaban estas ordenanzas los antiguos creyentes. Encontrarán que el eunuco etíope cubrió toda la distancia desde el reino de Candace para poder asistir a la adoración en el templo, porque esa era la adoración distintiva del judío y del prosélito de la fe judía. No querían dejar de participar. Cuán cuidadosa y ansiosamente los cabezas de las casas judías vigilaban que todos, incluyendo hasta sus propios hijos, estuviesen presentes en la celebración de la Pascua. Ninguno de ellos quería descuidar aquello que los distinguía como un pueblo separado de los demás pueblos: la Pascua y la circuncisión. Ahora, el bautismo cristiano es la marca de distinción entre la Iglesia y el mundo. Promulga muy hermosamente la muerte para el mundo de la persona bautizada. Públicamente ya no es más del mundo. Está enterrada para el mundo y ha resucitado a una nueva vida. Ningún símbolo podría ser más significativo que ese: el bautismo, de lo que ha sucedido por la gracia del Señor en el interior del creyente. En la inmersión de los creyentes hay una maravillosa promulgación del entierro del creyente en lo relativo al mundo y en el entierro de Cristo Jesús. El acto del bautismo es lo mismo para el creyente. Es equivalente a decir: no puedo regresar a ustedes, estoy muerto para ustedes.
Y para demostrar que lo estoy absolutamente enterrado para ustedes, para el mundo. No tengo nada más que ver con el mundo. Yo soy de Cristo y soy de Cristo para siempre. Eso es lo que significa el bautismo. Luego la cena del Señor, que dentro de unos minutos vamos a celebrarla. Cuán hermosamente esta ordenanza expone la distinción del creyente y el mundo, en su vida y en aquello que alimenta su vida. El mundo se alimenta de muchas cosas, el creyente es diferente. El creyente come la carne de Cristo y bebe su sangre. Y fue su voluntad al morir, haced esto en memoria de mí, dijo Cristo. Y es muy benevolente de su parte que haya instituido una ordenanza como esa, que nos haya permitido a nosotros, que éramos como perros, sentarnos a la mesa de los hijos y comer de un pan que los ángeles nunca conocieron, que es Cristo, que es el pan de vida, que nos alimentamos de Él. Él es el verdadero pan del cielo. Algunos podrán decir, y más hoy en los tiempos en los que vivimos, que esas ordenanzas no son esenciales. El bautismo, la cena del Señor, y es muy cierto que no son esenciales para su salvación, pero que sí son esenciales para su consuelo, y también que son muy esenciales para nuestra obediencia. Le corresponde al Hijo hacer todo lo que su Padre le ordene. ¿Es así o no? Sí. Pues si nuestro amante amigo, si nuestro amado Redentor nos hubiera ordenado hacer algo que nos dañara, lo haríamos por amor a Él. ¿Cuánto más entonces cuando nos dijo, haced esto en memoria de mí? En memoria de mí. ¿Tú qué crees que estos son sus mandamientos? Entonces te exhorto y me exhorto a mí mismo delante de Dios, nuestro Dios, a quien nos tendremos que presentar y ser juzgados por Él en el último gran día, que si con tu corazón has creído, haz con tu boca la confesión que estas ordenanzas implican. Y Dios te dará en verdad una dulce recompensa al hacerlo. El bautismo y la cena del Señor. Para confesar a Cristo correctamente con la boca, este es el tercer punto, ha de haber una asociación con el pueblo del Señor. Eso es una confesión con la boca también. Asociación con el pueblo del Señor. Así fue en los tiempos antiguos. Moisés es un israelita, pero si quisiera podría vivir en la corte del faraón, en medio del lujo y la comodidad. ¿Qué es lo que elige Moisés? ¿Qué es lo que eligió? Sale a sus hermanos, mira sus cargas, defiende su causa, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros y todos los lujos que había en Egipto. Moisés, el renombrado hijo de la hija del faraón, se asocia con los pobres esclavos despreciados que fabrican ladrillos para el rey, y se asoció con ellos. Qué cuadro tan sumamente conmovedor tenemos al seguir al pueblo de Dios la historia de Ruth. Uno se maravilla, se embelesa al oír a esa piadosa mujer diciéndole a su suegra, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Hubo una confesión del Dios de Israel cuando Ruth se unió a Noemí de todo corazón. Ella confesó con su boca. ¿Cómo? Por medio de la asociación con otra creyente, Noemí, que creía en el Dios verdadero. Encontramos en los primeros tiempos de la iglesia cristiana que tan pronto como un hombre se convertía en cristiano, se dirigía a su propio grupo y se asociaba con ellos. Cuando preguntabas, ¿dónde están los creyentes? Podías encontrarlos a todos juntos, adorando a Dios, partiendo el pan, orando, teniendo comunión entre ellos.
Puedes encontrarte a otras criaturas vagando separadamente por las montañas, pero las ovejas aman estar en los rebaños. Y así el pueblo de Dios también debería de ser. Pablo no se contentó con ser bautizado y ya me voy yo por libre. No, sino que después de su bautismo intentó por sí mismo unirse a una iglesia. Y encontramos que donde estuviera el pueblo de Dios, siempre estaba formado en una iglesia. Siempre. Ya fuera en Filipos, ya fuera en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira. Da igual, estaba formado por iglesias, grupos de personas que se asociaban entre sí. Y en la misma Roma también. Pablo formaba iglesias en todas partes. Y conforme iba de lugar en lugar, miraba la iglesia como la columna y el fundamento de la verdad. La iglesia de Dios es la verdadera madre de los convertidos. Es de su seno que han de nacer, y en su pecho han de alimentarse, y en sus rodillas han de ser mecidos. Esos que van entonces por todos lados hablando con ligereza de la comunión de la iglesia, que da igual que te puedes congregar o no, o te puedes quedar en tu casa, y quisiera que todos los cristianos se mantuvieran separados de las iglesias, hacen daño, hacen mucho daño. Y son sin saberlo agentes del mal, pues la iglesia es, bajo Dios, una gran bendición para el mundo. Y la unión con la iglesia tiene el propósito de ser un método de confesión que no ha de ser descuidado. Supongan por un momento, hermanos, que estuviéramos separados en cristianos individuales y no mantuviéramos ninguna asociación los unos con los otros. Ninguna. No dudaríamos en afirmar que algunos de los de corazón más ardiente entre nosotros se enfriarían, terminarían enfriándose, pues al asociarse unos con otros se promueve su celo y se enciende su entusiasmo. Los pequeños en la fe que están entre nosotros serían sometidos a no sé qué herejía peligrosa y qué falsa doctrina. Y también el hermano o la hermana más fuertes aquí se sentirían que serían una solemne pérdida si tuvieran que interrumpir la comunión con los hermanos y hermanas en Cristo que ahora los consuelan y fortalecen. Para algunos la confesión con la boca conllevará el tomar la cruz en la familia. Es otra forma de confesar con nuestra boca. No conozco ninguna otra forma en la que esta confesión sea más agradable a Dios y al mismo tiempo más ardua para los hombres que tomar la cruz en la familia. Sobre todo a aquellos convertidos, primeros convertidos en la familia, y que quizás convivan debajo de un techo con padres que no son creyentes y hermanos suyos de sangre que no son creyentes. Y que ese nuevo convertido frecuente la casa de Dios mientras que los demás siguen en sus placeres en el día del Señor. Quizás ese hermano nuevo convertido se pone a orar en su habitación y en el momento que se arrodilla hay risas que resuenan de parte de los hermanos. O algún reproche. O hablan de Cristo y de las cosas divinas y el padre y la madre abren sus ojos y sus hermanos se mofan de él. O aquellos padres que son creyentes en sus hogares y sus hijos no lo son. A todos ellos les animaría a que perseveren, se mantengan firmes, que sean constantes. Pues ahora es que deben hacer una confesión con su boca para salvación. Y no podemos creer que nuestra fe nos salve a menos que ahora, sin ninguna duda, al costo que fuese, aunque fuera a riesgo de perder el amor de nuestros padres, dijeras de inmediato, no puedo evitarlo. Lamento causarles una vejación, pero no puedo amar. El Señor nos dice que no amemos más a nuestro padre o a madre más que a Él, para que no seamos indignos de Él. Eso es confesar con nuestra boca la salvación.
Es estar dispuesto a renunciar a todo lo que es cercano a nosotros y muy querido, lo que fuera. Aunque lo amaras como a ti mismo y fuera tan precioso como tu propia vida, debes renunciar a todo ello si se interpusiera en el camino en el que sigues a Cristo Jesús el Señor. Alguno podría decir, esto es muy duro. A lo mejor aquí no, pero habrá personas que escucharán las predicaciones que nosotros estamos subiendo y a lo mejor estén pasando por esto. Y pueden decir, pero esto es muy duro. ¿Cómo yo voy a amar menos a mis padres, o a mis hijos, o a mi esposo? Pero hemos de recordar por quién lo hacemos. ¿Por quién lo hacemos? Por Cristo. Él es nuestro Redentor, que dejó la corte de su Padre y se encarnó para poder ser uno contigo. Y extendió sus manos sobre la cruz para traerte hacia Él. Y entregó su costado a la lanza para purificarte. Y en verdad todo aquello que pudiéramos renunciar por Cristo es una nimiedad, no es nada. No es nada comparado con aquello a lo que Él renunció por nosotros. Lo que tenemos que hacerlo es alegremente, hacerlo de inmediato, con alegría para Él. Las pruebas provenientes de la familia son difíciles de aguantar. Y un predicador dijo una vez, una cruz viva es a menudo más severa de llevar que una cruz muerta. Pero deben hacerlo, pues con la boca se confiesa para salvación. Hay otra clase de confesión que será muy aceptable si es hecha en tiempos de tentación. ¿Recuerdan ustedes José, el hijo de Jacob? Cuando al joven José le arrebató su ropa, la mujer de su amo, su respuesta fue, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa fue su confesión. La mujer habría podido responder, Dios, ¿qué sé yo de Dios, de Jehová? No conozco a Jehová. Conozco a Isis, entiendo el becerro de oro, pero no sé nada de Jehová, ¿quién es? Y hubo una valerosa y clara confesión de su fidelidad a Jehová, como una razón del por qué no podía pecar. El caso de Nehemías es igualmente pertinente. Cuando los enemigos del pueblo de Israel lo invitan a una conferencia secreta en el templo, él dice, un hombre como yo ha de huir, sabiendo que era una trampa, que le iban a matar en esa reunión. Él profesa su confianza en su Dios como una razón del por qué no puede ni por un momento actuar ignominiosamente y no puede dejar la obra que el Señor le ha encargado. Ahora, cristiano, aquí es donde debes hacer una confesión con tu boca. Alguna sucia trampa en el negocio que se ha vuelto tan común que nadie considera nada malo en ella, se te presenta en tu camino. Ahora tendrás que actuar como hombre y decir, prefiero morirme de hambre que hacerlo. Yo no puedo ni quiero vivir del robo, ni poner otras cifras, aunque esté medio legalizado por la sociedad. Hace unos días me pasó una situación en el trabajo donde querían que hablara con un cliente y le dijera una cosa que no era verdad. Y bueno, hubo un momento que me quedé, pero como ya me ha pasado otras ocasiones, pues sí pude, gracias al Señor, reaccionar más rápidamente. Entonces fui a la persona que me dijo, que está por encima de mí, fui, llama tú al cliente. Porque si lo llamo yo, le voy a decir la verdad. Y si le digo la verdad, la empresa va a perder dinero. Yo no lo voy a hacer. Llama tú. Me hubiera dado igual, hermanos, de verdad lo digo con sinceridad. Yo sé
si hubiera habido repercusiones, yo sé que hubiera llegado a mi casa, se lo hubiera contado a mi esposa y mi esposa me hubiera dicho, esposo, has hecho bien. Y si tengo que trabajar recogiendo hojas en un parque, me hubiera puesto a recoger hojas en un parque. Pero yo no voy a mentir al cliente. Eso es una confesión con la boca. Aunque suframos pérdidas. En este caso no fue así, pero podía haber pasado. Para algunos propósitos es preferible la aseveración de la fe de uno en Jesús en el tiempo de la tentación, a cualquier otra forma de confesión. Porque es ahí, hermanos, cuando somos tentados, que realmente se manifiesta de qué material somos hechos. Cuando somos tentados. La confesión con la boca ha de hacerse con doble resolución, siempre que seamos llamados a sufrir tribulación por causa de Cristo. Esto es, cuando la profesión de Cristo nos pudiera acarrear alguna pérdida, o cuando la negación de su nombre nos pudiera proporcionar una prosperidad temporal. ¿Lo han entendido? Ustedes saben cómo en los tiempos antiguos los 3 santos varones rehusaron inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor que él había erigido de sí mismo. Ellos estaban dispuestos a morir, pero no estaban dispuestos a negar a su Dios. Ellos podían arder, pero no iban a retroceder. Y así fueron arrojados al horno, porque no podían arrojar de sí su confianza en Dios. Miren a Daniel. Se prohíbe orar a ningún otro Dios que no sea al Dios de los babilonios. Pero miren a Daniel, él abre su ventana de par en par, adorando hacia Jerusalén 7 veces al día, como lo había hecho siempre. Lo hace con valentía. Y igualmente fue una valerosa respuesta la que dieron Pedro y Juan cuando los escribas y los fariseos les ordenaron que no hablaran más de aquel nombre. ¿Y qué respondieron ellos? Juzgad por vosotros mismos. Sin más justo, delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Dios. Se ha observado que siempre que la persecución brama y los hombres están sujetos a perderlo todo por Cristo, las personas más tímidas, pero que son sinceras, generalmente dan la cara en ese momento. Las personas más tímidas. Ahí está José de Arimatea. No se escucha de él cuando Jesús vive. Pero cuando el cuerpo sin vida de Jesucristo está sobre la cruz, ¿quién es el que entra en la cueva del león? ¿Quién va a Pilato? Él, José de Arimatea. Pide el cuerpo de Jesús. Él encuentra el sepulcro. ¿Y quién es el que le ayuda a envolverlo en lienzos con especies aromáticas? Nicodemo, uno que fue de noche a ver a Jesús, a hablar con él. Otro cobarde. Ambos progresan y ya no son más cobardes en la hora del apuro. Es igual que los animales cuando están cazándolos, un ciervo, un jabalí, cuando ve a los perros de caza, corre veloz, pero cuando se ve acorralado, lucha con la valentía de la desesperación. Así quienes son tímidos cristianos temblorosos en los tiempos ordinarios, a la hora de la verdad, dan un paso al frente y son tan valerosos como los creyentes más heroicos. Además, hermanos, no es posible confesar a Cristo con la boca a menos que estemos dispuestos a usar nuestra posición como un método de confesión. Josué es la cabeza de una casa y él usa esa posición como cabeza y él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
No se puede creer que tiene una fe genuina si nosotros no nos preocupamos de que Dios sea reconocido en nuestra casa. A.W. Pink dice esto al respecto, es muy interesante. Porque el creyente no se pertenece a sí mismo, sino que fue comprado por un precio. Su propósito es glorificar a Dios en cada relación en la vida. No importa qué posición ocupe o en qué lugar se encuentre, ha de servir como testigo de Cristo. Además de la Iglesia de Dios, su propio hogar debe ser la esfera en la que se manifieste la máxima devoción hacia Él, de manera que cualquiera que entre sienta y diga: Dios está aquí, en ese hogar. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que una clara confesión con nuestra boca para salvación es que el altar familiar sea erigido, que el sacrificio humee sobre ese altar, que sea por lo menos una vez. Pero asegúrense de pagar sus votos al Altísimo en esa posición que Dios les ha puesto. Me estoy refiriendo a las cabezas del hogar, a los esposos, a los padres. Padres varones, cabeza del hogar. Te tienes que asegurar de pagar tu voto al Altísimo en esa posición, pues de lo contrario no habrás hecho una confesión para salvación. O pudiera ser que tengas alguna influencia donde puedas ayudar a la Iglesia de Cristo. Habrá hermanos que están en posiciones donde el Señor lo ha puesto en su bendita providencia, donde ellos pueden hacer bien a la Iglesia, ya sea judicialmente, administrativamente, y esto se les encomienda que lo hagan diligentemente para hacer bien a la Iglesia, usando esa posición donde el Señor les ha puesto. Tenemos el ejemplo de Esther, la reina de Asuero. Si ella dejara de identificarse como judía y si no hiciera suya la disputa de Israel con Amán, entonces ella sería repudiada. Ella llegó al reino para un momento como ese. Si tú estudias ese libro, es que es la providencia de Dios para salvar en ese tiempo a Israel. Y de todas las mujeres que había allí que se presentaban delante del rey, fue escogida ella de parte de Dios, ser la mujer del rey Asuero, para salvar a Israel años después. Dios la puso ahí, allí en la esfera donde Dios le ha puesto. Y así a nosotros, donde nos ha puesto Dios, seamos diligentes y usemos nuestra posición para ejercer nuestra influencia. La que es madre en el hogar, la influencia de madre en el hogar con sus hijos. Pero ¿qué misión más importante es esa? Su madre con sus hijos. Qué honor, qué privilegio poder educar a tus propios hijos en el Señor. Esa es la esfera donde el Señor ha puesto a muchas mujeres. Y el Señor demanda que se haga con diligencia. Hay algunas personas que no confesarán nunca con sus bocas al Señor Jesús como deberían hacerlo, a menos que se vuelvan predicadores. David dijo que él había predicado la palabra en la gran congregación y se jactaba de que no había rehuido a anunciarla delante de los reyes. Se jactaba, pero de bien. Ahora, hay algunos de nosotros que poseemos la habilidad de hablar, pero algunos no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué no comienzas a hablar? Puedes hablar sobre política, puedes hablar sobre economía, y no digo que en algunas ocasiones podamos hablar de esos temas, pero si amas al Señor, ¿vas a dar toda tu atención a temas inferiores? Al menos algunas veces da tu atención a quien te compró con su sangre. Dice el Señor: no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Preocúpate entonces que tu conversación sea más de Cristo
que de cualquier otra cosa que poseas. Habla a favor de tu Dios y Señor. Y quizás puedas comentar o decir que eres nervioso. Pues que no te preocupe tu nerviosismo. Inténtalo una vez. Si te tropiezas una docena de veces, inténtalo otra vez. Verás que tus talentos aumentan. Y es sorprendente ver cómo esas interrupciones, en algunas ocasiones, hacen más bien que nuestra continuidad. Hay veces que es bueno interrumpir un momento. Interrupción. Habla lo que hay en tu alma. No te debe importar las gracias de la oratoria, ni los refinamientos de la elocuencia, sino expresa lo que conoces de Cristo. Muéstrale las heridas de tu Salvador. Proclama su aflicción para que ella les hable. Y recuerda siempre esto, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces ustedes pueden ver, hermanos, que esta confesión de Cristo con la boca es una obra de toda la vida. Toda la vida. No es de una vez, en una ocasión, que confesé a Cristo y ya está. Es toda la vida. Yo he de ser un cristiano en mis acciones, mis obras, mis pensamientos y mis palabras, y me tengo que esforzar en eso, por la gracia de Dios. Por tanto, si alguien necesita a algún cristiano, yo y tú deberíamos ser reconocidos por nuestras palabras y por nuestros actos. Quiero concluir unos minutos para pronunciar unas pocas palabras de exhortación. Hermanos, asegúrense de confesar a Cristo con sus bocas. No pongan ninguna excusa, pues ninguna excusa que puedan poner será válida. Dices que puedes perder tu trabajo si confiesas con tu boca a Jesús. Piérdelo y ganarás tu alma. Que no estarás a la moda. ¿Qué importancia tiene estar a la moda? Que serás despreciado por aquellos que te aman, por tus hermanos de sangre, por tus padres, por tus amigos. ¿Acaso amas más a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos más que a Cristo? ¿Que eres tan tímido? Pues preocúpate de no ser tan tímido, tanto como para estar perdido al final. Pues los temerosos y los incrédulos tendrán su porción en el lago que arde. Y no me refiero a aquellos que temen y algunas veces tienen dudas de su interés de Cristo, no me refiero a estos, sino a aquellos que tienen miedo de confesar a Cristo delante de los hombres. Ustedes saben que en el silencio de la hora de la enfermedad o de la muerte, ninguna excusa, independientemente de cuán plausible pueda parecerles ahora, responderá a su conciencia en ese tiempo. Y si no respondiera a su conciencia, pueden estar seguros que no satisfará a Dios. Enseguida recuerda cuán deshonroso es que digas que crees con el corazón, pero que no hicieras una confesión. Hay un ejemplo fuerte, pero seríamos, ¿sabes cómo seríamos? Como ratas. Ratas escondidas detrás del friso de la pared que solo sale cuando nadie la mira y luego corre a esconderse otra vez cuando ve la presencia humana. Y es una metáfora degradante, pero seríamos como ratas. No pretendía degradarte con ella, pero si hace falta degradarnos, degradarte tú y degradarme yo, para que salgamos de nuestra cobardía. Hermanos, ¿ha de ser tratado Cristo de esta manera? Como si el nombre de Cristo habría de ser profesado en hoyos y esquinas ocultos.
Y no que se diga con el rostro ante el sol, en verdad yo amo a Jesús, que se entregó por mí, abiertamente, delante de quien sea, yo amo a Jesús. Él se entregó por mí. Eso no es algo que se deba decir cuando estás solo, ni se ha de ocultar de los oídos de los hombres, por temor a ellos, por el qué dirán, se van a reír de mí, o me van a menospreciar, o... Jesucristo murió frente al rostro del sol, rodeado de escarnecedores, y rodeados de escarnecedores debemos declarar también nuestra fe en Jesucristo, porque nadie es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Por otro lado, considera, querido hermano, hermana, cuán honorable será esa confesión para nosotros, que nosotros confesemos con nuestra boca para salvación. Cuando leemos la lista y encontramos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a Daniel, a Isaías, al propio Jesucristo, a los apóstoles, a Lutero, a Calvino, a aquellos reformadores españoles que huyeron a Europa y otros muchos que se les concedieron glorificar el nombre de su Señor, martirizados en la hoguera, a hombres cuyos nombres han vuelto nombres caseros en cada familia cristiana. ¿No consideraríamos nosotros un honor si nuestro nombre se encontrara escritos con el de ellos? Como el soldado más humilde y débil, pero me da igual, estoy con ellos, aunque yo sea el más débil, el más humilde de todo el ejército, pero estoy en esa lista, con ellos. ¿Es algo honorable o no lo es? Por tanto, tomemos nuestra decisión para unirnos a ellos y estar preparados para ser despreciados como un seguidor del Señor Jesucristo. ¿Qué bien podría hacer un cristiano secreto en este mundo? Una iglesia secreta. Secreta. ¿Qué bien haría a este mundo un cristiano secreto? La policía secreta, sí, pero un cristiano secreto es una vela puesta debajo de un almud que no alumbra. Es una luz encerrada en una linterna sellada. Nuestra luz ha de brillar. ¿Para qué serviría un cristiano secreto? Pues sería como sal desvanecida que ha perdido todas sus componentes, sus propiedades. ¿Y para qué sirve una sal así? Para ser hollada por los hombres. Es para lo único que sirve. El sabor de tu sal ha de sentirse por todo el mundo. Y otro argumento para ti, para mí, es que la gracia es suficiente, hermanos. Yo creo que si confesamos con nuestras bocas, tendremos nuevas responsabilidades y nuevos peligros también. Pero la gracia es suficiente. Si la gracia te pusiera sobre un pináculo del templo, ten la certeza que la gracia te va a mantener allí. Pero en cambio, si tú te quitas del pináculo y te bajas al piso firme porque allí estás más seguro, estarás inseguro ahí. Porque te has bajado tú. Pero si Dios te pone sobre el pináculo, podrán venir todos los demonios del infierno para empujarte hacia abajo, pero tú vas a permanecer firme, porque es Dios quien te ha puesto ahí. Y es Él que te sostiene. Así que no seamos desobedientes eligiendo nuestro camino, sigue el camino de Dios y estarás seguro en Él. Recuerda que el que quiera salvar su vida la perderá. Es una advertencia de nuestro Señor. Y por último, el galardón es espléndido. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Había un príncipe una vez de sangre real, legítima,
que abandonó el palacio de su padre y viajó a un lugar distante en los dominios del rey, donde era poco conocido y aceptado. Era un verdadero príncipe y mostraba en su rostro esas señales de realeza, ese extraño porte que circunda a un rey, que podría haber conducido al espectador a saber que pertenecía a la realeza, nada más verle qué porte tiene. Pero cuando llegó al lugar, la gente dijo: este es el heredero del trono, insultémoslo, mostrémosle nuestro desagrado. Otros decían que no era un heredero del todo, que era un farsante, que era un embustero. Y se pusieron de acuerdo para ponerlo en el cepo. Cuando se encontraba allí, todos los hombres le arrojaban todo tipo de inmundicias y le lanzaban todo tipo de duras palabras y decían: ¿quién se atreverá a reconocerle como príncipe? ¿Quién se atreverá a apoyarlo? Y se levantó un hombre en medio de la multitud y dijo: yo me atrevo. Entonces lo pusieron en el cepo al lado del príncipe y cuando arrojaban la inmundicia sobre el príncipe, caía sobre este hombre también. Y cuando le decían duras palabras al príncipe, le insultaban, también insultaban a este hombre y lo despreciaban y lo golpearon. El hombre estaba allí, recibiendo todo lo que recibía este príncipe, lo estaba recibiendo él también. Y de vez en cuando una lágrima rodaba por su mejilla, pero eso era por ellos, porque trataban así de mal al que había venido a ellos, a su soberano, a su príncipe. Pasaron los años y el rey vino a esos dominios y los subyugó. Y vino un día de triunfo sobre la ciudad conquistada. Las banderas pendían de todas las ventanas y las calles estaban salpicadas de rosa. Entraron las tropas del rey uniformadas con relucientes armaduras de oro y con penachos en sus yelmos brillantes. Y la música resonaba dulcemente, pues todas las trompas de gloria tocaban. Y el príncipe recorría todas las calles en su glorioso carruaje. Y cuando llegó a las puertas de la ciudad, allí estaban los traidores, atados con cadenas. Y comparecieron temblando ante este príncipe. Él se fijó en un hombre en medio de la multitud que estaba libre y sin cadenas y preguntó a los traidores: ¿conocen ustedes a este hombre? Él estuvo conmigo en aquel día en que ustedes me trataron con escarnio e indignación. Él estará conmigo en el día de mi gloria. Ven acá. Y en medio del sonido de las trompetas y la voz de la aclamación, el pobre, despreciado y rechazado ciudadano de esa ciudad rebelde recorrió las calles en triunfo, subido al carruaje al lado de su príncipe, que lo vistió de púrpura y puso una corona de oro puro sobre su cabeza. Aquí tienen la parábola. Vivámosla. Vivámosla. Amén. Vamos a orar.